Yo creo que realmente muchos de los problemas de mala comunicación que tiene hoy la humanidad desde Argentina hasta Corea del Norte se solucionarían con hongos. Obviamente con una pedagogía y una didáctica de cómo consumirlo, pero realmente hay que empezar a volver a cultivar esa empatía, volver a cultivar ese espíritu para que nos empecemos a interconectar, porque la única forma de realización personal es con el otro, y eso no se negocia, estoy seguro que es así. En un mundo tan violento como el que vivimos hoy, digamos, abrirse al amor es la mejor decisión que podemos tomar, digamos. Y el hongo viene a darnos una mano para poder abrirnos al amor de la mejor forma posible. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores. Más info encontrás en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si disfrutas este contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Bruno y Nico de Mustachos, el grow shop más fungi de Córdoba capital. Bruno y Nico nos cuentan del lanzamiento de su emprendimiento en el evento Pulsión Fungi de Córdoba y cómo los hongos pueden dar nueva esperanza en un mundo con muchas incertidumbres. Charlamos sobre la importancia de la información y educación para promover un cultivo y consumo informado, responsable y seguro. Disfruta la conversación, todos los links están en la descripción. Bruno, Nico, ¿cómo andan? Bienvenido al podcast Más Allá del Champiñón. Gracias por estar acá. ¿Cómo va, Manu? Gracias a vos. Gracias. Muy bien. Comento y entro un poco. Nos conocimos hace poco, hace unas semanas en Córdoba, en la Pulsión Fungi. Estuve presente ahí el domingo. Ustedes estuvieron presentes con algún stand de su emprendimiento. Estuvo un evento hermosísimo. Me encantó. Nos encontramos ahí con una comunidad y con unas personas y una onda bien familiar que me encantó. Charlamos un poco, nos conocimos y acordamos de hacer esa conversación y juntada. Ustedes estuvieron ahí con el emprendimiento presentes. ¿Cómo pasaron, cómo vivieron este fin de semana? Así es, estuvimos con Mustachos el fin de semana de Pulsión Fungi, estuvimos ahí participando como stand, como un lanzamiento un poco de la marca. Y la verdad, súper contentos de darnos, primero de que nos hayan dado la posibilidad de pertenecer, de formar parte, y segundo de esa red de micelio que se forma entre la gente que te vas cruzando, conociendo entre provincias de otros países, de la misma ciudad. La verdad, hermoso. 100%, la verdad que súper contentos. Por ahí, al ser el primer encuentro, no sabíamos muy bien qué encontrarnos, entonces mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pero superó ampliamente todas las expectativas que teníamos, sobre todo por la hermosa gente que conocimos y conectamos, así que muy, muy agradecidos. Sí, la verdad que cada vez que lo pienso y el tema de con quién se encuentra trabajando con los hongos, con otros actores del hongo, la buena gente que se encuentra es un gran punto a favor de ese sector, ¿no? Sí. Ustedes estaban de local, ustedes son de Córdoba, y el evento se hizo en el Jardín Botánico, que fue un muy lindo escenario. Cuéntenos un poco de su vida, su trabajo ahí en Córdoba capital. Así es, bueno, nosotros somos de Córdoba, arrancamos particularmente con Mustachos este año, es un proyecto que ya veníamos craneando y que fue algo en función de la demanda que teníamos en nuestros propios negocios. Nosotros también tenemos grow shop y tabaquería, entonces mucha gente que quiere incursionar en el mundo fungi se acerca al grow shop porque es el lugar por cercanía que uno primero se le ocurre ir a consultar hongos. Nosotros ya cultivamos nuestros propios hongos para nosotros y viendo que la demanda era cada vez más creciente, decidimos emprender para ocupar esta demanda y poder ofrecer un producto en el que la gente pueda empezar a cultivar su propia medicina.
Bien, entonces, ¿qué fue primero? ¿Ustedes empezaron a interesarse por la temática o la temática vino por lado de los clientes que preguntaron o más o menos en paralelo? ¿Cómo fue eso? Nosotros en realidad venimos del palo del grow shop, donde vendemos insumos para el autocultivo de cannabis. Y grow un poco es crecer y todo lo que se puede desarrollar de manera natural o artificialmente. Por ende, nos llevó también a este interés propio sobre lo que es el mundo del cultivo fungi. Somos usuarios de medicina fungi ambos. Nico ya tiene una trayectoria un poco más como cultivador, más larga. Y Black Mamba es nuestro negocio, nos abrió las puertas, digamos, a poder laburar con esto de la manera que dice Nico, digamos, siendo cultivadores y haciendo también un poco conocido el mundo del cultivo fungi, nos llevó a tener la posibilidad de también darle acceso a aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del cultivo con mustachos, ¿no? Entonces, a partir de Black Mamba, nos nace a nosotros el interés por el cultivo fungi y a partir del interés por el cultivo fungi, también la posibilidad de darle acceso a la gente que entra a nuestros negocios a consultar, digamos. Claro, ahí se me ocurren dos cosas. Una pata fuerte de mi podcast y de mi interés también es el emprendimiento. Sé que vos, Bruno, empezaste hace 6 años con el Grow Shop, ¿no? Así Y es, hace 6 tengo, años. tengo un poco dos preguntas. Por un lado, ya con esa experiencia, y contame un poco de esa experiencia, estos 6 años en el mundo más que nada del cannabis. Eso por un lado, y cómo después salió y cómo terminó la idea de no incorporar los hongos al mismo grow shop, sino hacer una propia marca y un propio spin-off de los hongos. Como un poco estas dos preguntas combinadas. Bien, nosotros, particularmente yo empecé con Black Mamba hace 6 años. A mí me da gracia porque digo que somos de los más viejos de la nueva generación, porque el mundo del cultivo de cannabis es antiguo ya que en Córdoba. Nosotros empezamos en 2018 con Black Mamba, un proyecto específicamente, un emprendimiento sobre cultivo de cannabis y tabaquería, una combinación de ambas cosas. Nos ha ido abriendo puertas, nos ha ido haciendo conocer, hemos conocido una comunidad hermosa, pero principalmente siempre fue una necesidad laboral de poder trabajar justamente sobre esto que a uno le gusta, ¿no? Hace 2 años trabajábamos, dos y medio, trabajábamos ya kit de cultivo fungi, que nosotros traíamos de otra provincia de la Argentina. La complejidad propia, digamos, del transporte, de la contaminación que eso generaba y todo, nos obligó a buscarle una vuelta para poder producir nosotros. Y cuando nos transformamos también en cultivadores fungi, digamos, vimos que lo complejo era el acceso a los insumos necesarios y el trabajo que eso implica, entonces decidimos facilitar esa posibilidad a la gente. Entonces ahí como que nos surge esta idea de poder trabajar kit de cultivo de hongos en nuestros espacios de trabajo y como nos dio buen resultado y vimos que había mucha demanda en toda la provincia en general, abrimos la posibilidad de distribuirlo a partir de otros grow shop colegas que puedan trabajar nuestros productos hoy en día. Así nace como la marca Mustachos, digamos. Y interpreto que vieron un potencial lo suficientemente grande para darle una marca propia, ¿no? 100%, sí, recuperando un poco lo que decía Bruno, la intención de que esto trascienda más allá del grow que tenemos Black Mamba, que también pueda acercarse a otros grow shops, a otros puntos de venta de la provincia, nos obligó, nos motivó a empezar a generar un nuevo emprendimiento con una nueva marca y una nueva identidad para que pudiera salir de los locales que nosotros tenemos y cada vez se replique en más lugares. Hoy por hoy, a corto o mediano plazo, el objetivo es los grow de Córdoba, pero ¿quién te dice que a largo plazo poder llegar a grow shops de otras provincias de la Argentina también? Sí, la verdad que no sabemos para dónde va eso. Lo que sí sabemos, sin duda, es que estamos viviendo un gran boom de los hongos en general, en diferentes ámbitos. Ustedes conocieron el último boom del boom canábico, que fue alrededor de corona, pandemia, post-pandemia en ese tiempo. ¿Qué ahora de ese boom de los hongos es similar? ¿Qué es diferente? ¿Qué comparación pueden hacer a base de su experiencia en los dos booms? En realidad, el boom canábico, si bien se dio en plena pandemia ante la gente al tener tiempo y acceso a poder hacer otras cosas, digamos, al estar en sus hogares, digamos, decidió cultivar.
En realidad es más el boom de los grow shop, porque a partir de ahí hubo un crecimiento y un desarrollo enorme de este tipo de emprendimientos. El boom del cannabis viene hace rato y viene en lucha, digamos. Pasa también que en plena pandemia, en pleno 2020, en Argentina se legaliza el cannabis para uso medicinal, entonces también la gente con mucha confianza pudo acceder, digamos, a posibilidades de cultivo, ¿no? Yo creo que tiene muchísimas similitudes con el mundo fungi y cómo se viene desarrollando hoy. Hoy sí creo que estamos en pleno desarrollo de la psicodelia, por así decirlo, y los hongos acompañan todo esto. Y un poco esto de que el cannabis allanó el camino hacia la investigación y los estudios de la medicina de los hongos. Entonces, como que son hoy primos. Se cultivan, se desarrollan a partir de insumos, acompañan cierta legalización, el cannabis allana un poco el camino, pero los hongos vienen con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque está mucho más comprobado hoy cómo trabaja con la salud, por ende abre muchas más puertas a la investigación y hoy por hoy con esta necesidad que hay sobre investigar y trabajar sobre la salud de las personas, digamos, hay mucha gente comprometida. Entonces es como que los pasos del desarrollo de la legalización del hongo, esperemos y cruzamos los dedos, sea bastante más rápida que la del cannabis. Sí, la legalización, ¿en qué año dijiste? ¿2018? ¿Del cannabis? En el 2020. 2020, perdón. Que fue con el ReproCan. Así es, con la salida del ReproCam. En realidad el cannabis ya estaba legalizado de antes, pero en el 2020 se reglamenta y a partir de la reglamentación se pone en marcha el cannabis de uso medicinal a través del Registro Único de Cultivadores, que es el ReproCam. Bien. No escuché nada del ReproCan, en un momento estaba registrado, ahora en el momento creo que no, pero perdí un poco el rastro. ¿Cómo está el ReproCan hoy en día que estamos acá en fines de noviembre 24? El ReproCan está parado, frenado. Hoy por hoy no están saliendo ninguna habilitación, ya sea no solo ReproCan, sino también todo lo que tiene que ver con inscripciones para semillas, criadores, cultivos grandes, emprendimientos y desarrollos que tengan que ver con el cannabis específicamente, como transportes y todo eso. No están saliendo habilitaciones, no están saliendo licencias, está todo bastante frenado y hay gente esperando la habilitación de su ReproCan, que ya ha hecho el trámite, que ya ha tenido la consulta médica, esperando la habilitación de su ReproCan hace por lo menos un año. Bien, y aquellos que ya tienen la habilitación, que creo que vale un año, ¿lo pueden seguir haciendo sus actividades? La habilitación a partir de marzo del año pasado se habilitó para poder por 3 años. Ya no era más por 1, pasó a ser por 3. Entonces hay personas que todavía les queda de 1 año y medio, 2 años de cultivo y está todo bien, están legales a la hora de cultivar. Pueden tener hasta sus 9 plantas legales en floración en su casa sin límite de vegetación. Entonces no cambió nada la legislación. El que está adentro puede, pero no está congelado, digamos, la habilitación de nuevos casos o nuevos inscriptos. Así es, tal cual. De hecho, el gran problema que parte a partir de esto, digamos, es que cuando se empiezan a caer las licencias y ya no se renuevan, no están empujando a volver a la ilegalidad. Sí, me imagino un problema serio para el sector. Pero yendo un poco para el lado de los hongos, mencionaste que Nico empezó un poco con el cultivo y por ese lado. Entonces, Nico, ¿cómo entraron los hongos en tu vida? Bueno, en mi vida entraron los hongos en un momento en el que, bueno, estaba arrancando la pandemia y yo estaba un tanto deprimido, las terapias convencionales ya no me estaban funcionando, sirviendo, leyendo, indagando y buceando en el mar del internet, me di con los honguitos y justo tenía el tiempo, la plata y decidí empezar por ahí. Sobre todo porque hay algo que me gusta decir mucho, es uno piensa a futuro y todo es distópico, todo es apocalíptico, o sea, es más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo y eso me angustiaba mucho. Y el hongo me ha devuelto la posibilidad de pensar en un futuro utópico y eso se lo agradezco mucho al hongo porque sentía que no tenía ningún referente ni ningún ejemplo que me devolviera la utopía y pensar de que había un futuro y que existían posibilidades de pensar a largo plazo con nosotros adentro, teniendo una vinculación mucho más responsable para con la naturaleza, los vínculos y demás. Entonces, bueno, los hongos
junto con la terapia y otras cuestiones que fui laburando personalmente, me sirvieron esto de reconocer de que la única forma de futuro para la humanidad es con hongos. Si no es con hongos, no hay futuro. Eso lo tengo clarísimo. A mí me gustaría agregar el cáñamo. Si yo tengo que ponerme la camiseta de... No, no, el cáñamo me parece fantástico también en cuestión, la cuestión no de consumo, sino toda la cuestión de materiales, desde las fibras en construcción, etcétera. Yo podría leer libros o no escribir libros, no me da, pero leer libros sobre el tema e incluso los leí. Entonces quiero agregar para el futuro, necesitamos, aparte de los hongos, seguro que el cáñamo y el cannabis como planta entera, ¿no? 100% de acuerdo. Un poco volviendo a lo que decía antes, esto de Bruno, cómo el movimiento canábico fue allanando también la posibilidad de que haya este nuevo resurgir o renacer psicodélico de hongos no solamente endiógenos, sino también adaptógenos, pero porque también hay un punto clave, y en esto me parece que fue muy importante la pandemia, de reconocer de que con las herramientas que tenemos no alcanza y necesitamos nuevas herramientas. Por eso el cannabis, el cáñamo, los hongos vienen a proveernos y a abultar un poco esta caja de herramientas, porque con las herramientas que teníamos en el pasado, las consecuencias eran cada vez peores. Entonces necesitamos hacer algo nuevo, por más de que haya mucha incertidumbre y no tengamos un faro muy claro hacia dónde ir, sabemos que, como bien decís vos, a la vanguardia tiene que estar el cáñamo, el cannabis y los hongos para pensar en un futuro más próspero para todos, ¿no? Sí, es un punto muy relevante lo que decís, que a veces te hace pensar si consumís la gran parte de los medios, sea noticias o películas y lo que sea, está muy presente el tema de como la visión, la distopía, el fin del Uh-huh. mundo. Y después en un momento surgieron como combinaciones raras como pandemias y cambio climático, entonces el doble se potencian entre sí y vos te decís que a dónde vamos y ahora se suma la Tercera Guerra Mundial y vos te decís que qué carajo está pasando con Putin. Y sí, es realmente una cosa que te da una fuerza increíble teniendo una visión, una utopía positiva en la vida y no pensando y dejándose aplastar por todas las malas noticias y las cosas distópicas que están dando vueltas, que a veces no nos hacen realizar el potencial que tiene la humanidad en lo positivo también. Pero bueno, ¿quieren agregar algo sobre ese punto? No, yo 100% de acuerdo, convencido con lo que decís vos. Por ahí, para sacarle un poco el cliché y la romantización de esto de la utopía como pulsión necesaria justamente para pensar de que, bueno, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero ponemos un granito de arena, llevando divulgación, llevando información y acercando otras posibilidades, porque bueno, si los hongos han sido prohibidos y ilegales, si el cáñamo ha sido prohibido e ilegal, no es casualidad, es consecuencia de todo un grupo de interés, laboratorios, industrias, farmacéuticas y demás, que han hecho muchísimo lobby justamente para poder seguir haciendo negocios. Pasa que hay un punto, y me parece que estamos en ese peak moment, en el que no todo es negocio y justamente tenemos que empezar a valorizar otras cosas y tenemos que empezar a usar otras herramientas para hacer una calidad de vida más cómoda para todos. Entonces nosotros desde este lugar sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero aportamos y militamos todos los días para entender de que hay otras formas y que sí se puede. Porque por ahí, bien como vos decís, los medios todo el tiempo nos invitan a pensar que no podemos, que las decisiones las toman muy lejos, y yo creo que las decisiones arrancan en casa, individualmente, y ese es un poco el leitmotiv y el horizonte que nos proponemos desde el día 1 con Mustacho y con Black Mamba también. Fantástico, sí. Yo creo que... ¿Qué edad tienen ustedes? 34. 33.
A 35 yo, así que viene la misma edad. Y justo lo que estamos viendo en ese entorno, en ese boom de hongos, digamos, no solamente, pero en ese boom de hongos, es un gran optimismo hacia el futuro con todo el potencial que nos trae el hongo en todos los diferentes aspectos de lo que tiene, lo terapéutico, lo psicoactivo, lo culinario, no sé qué me estoy olvidando, pero hay un gran optimismo en ese rubro. Nosotros tenemos una edad ya un poquito más avanzada dentro de los jóvenes. ¿Cómo es el tema? Y yo creo que también viene la pregunta de ese lado, que los jóvenes a veces son un poco más vulnerables, y también por los jóvenes que conozco, de familia, vulnerables a ese pesimismo, a estas distopías. ¿Cómo es el perfil de los clientes de ustedes de edad? Y ahí ven un poco reflejado también esas diferencias de, digamos, generaciones o edades. Mira, particularmente yo tengo que decirte de que al arrancar con toda esta cuestión de los hongos, he vencido un prejuicio donde nosotros pensábamos que justamente, como bien vos decís, nuestros principales clientes o demandantes iban a ser personas jóvenes, y para buena sorpresa mía, hay de todo grupo etario, desde jóvenes de 20, 25 años, pero también personas de 50, 60, de que han recorrido un largo trayecto en la vida, más en un país con Argentina, con tantos altos y bajos, y han perdido mucha la capacidad de imaginarse un futuro posible o de esperanza. Entonces, a los 50, 60 años, que ellos puedan encontrar algo que les devuelva la esperanza o la utopía, para ellos es impagable. Entonces, con mucha sorpresa, atendemos tanto a gente como de 20 años, pero también gente de 50, de 60, de 70, que ha probado muchísimas cosas a lo largo de su vida y lamentablemente no tuvieron las respuestas sobre las expectativas que habían puesto en esas herramientas. Entonces, coincido con vos de que la juventud, y con mucho criterio, está bastante desanimado sobre el futuro, pero bueno, un poco es el trabajo de divulgar, de informar con podcasts, con YouTube, con Reels, sobre hay otra forma. O sea, no caigamos en la desesperanza, no caigamos en la negatividad, de que sí se puede y hay otras formas. Quería agregar algo ahí a lo que dice Nico, y tiene que ver también con que, si bien nosotros tenemos un grupo etario muy amplio, gran parte de nuestros clientes son son más chicos, porque son mayores, son más chicos, más jóvenes, y la juventud por ahí a estas cosas se las toma de otra manera, y hay mucha responsabilidad sobre nosotros, digamos, que somos facilitadores de insumos, pero también a la hora de informar somos informantes de nuestros espacios de trabajo, mucha responsabilidad sobre el consumo, ya sea de cannabis como también de hongos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya una trayectoria de consumo, por así decirlo, en nuestras vidas, donde posiblemente nos hayamos golpeado la cabeza contra la pared o no, y nos ha dado herramientas, digamos, para transitar y entender que es necesario educación de consumo, reducción de daños y mucha información para que la gente pueda disfrutar no solamente de un buen viaje, de un asado con amigos, como también pueda disfrutar de utilizar la medicina en su uso específico. Creo que es importante entender que hay mucha responsabilidad de este lado a la hora de trabajar con estas cosas, informando correctamente cómo consumir, digamos. Sí, una pregunta más sobre el perfil de los clientes, los usos. ¿Predomina algo o está muy mixto el tema de los objetivos de los clientes de ustedes entre uso terapéutico y uso recreativo? ¿Para qué la gente usa tanto el cannabis como los hongos? Y también poniendo un poco en duda los dos términos, pero son términos que en términos generales se usa. Como lo haces para pasarlo bien una noche con amigos, o tenés algún problema de salud y trataste de mejorarlo. ¿Cómo es esa distribución de demandas? Bueno, acá yo sí puedo hacer una diferenciación etaria, digamos. Yo creo que los jóvenes acceden con una intención de divertirse, de probar, de manera recreativa, como quien dice, digamos. Y el adulto más grande busca de alguna forma medicina a través de esto. Es una gran diferenciación etaria que puedo hacer. La gente busca quien no conoce,
Primero, la primera intención es me quiero comer un viaje o quiero quedar re loco. A medida que uno va consumiendo y entendiendo que no es esa la necesidad y que hay que convivir con uno mismo desde su propia realidad, no alterada, digamos, es que yo creo que van mejorando o madurando los consumos de alguna u otra forma, hasta entender que, bueno, en el caso del hongo no vas a comerte 2 gramos de hongo todos los días, pero sí podés hacer microdosis y acompañar una terapia. En el caso del cannabis, ¿podés fumarte un porro todos los días? Sí, totalmente, digamos, pero entender que hay momentos en los que uno también está bueno ser uno, compartirse con uno, sus enojos, sus emociones y poder disfrutarla individualmente, no alterándolo. Y con respecto a lo que decís de la diferenciación entre terapéutico y medicinal y recreativo, nosotros por ahí salvamos esta diferenciación entre recreativo y terapéutico porque creemos que lo recreativo es terapéutico y por ende medicinal. Entonces nosotros hablamos de terapéutico y medicinal más específicamente, pero entendemos que no todo lo terapéutico es recreativo, pero sí todo lo recreativo es terapéutico. Entonces de alguna forma forman parte, es redundante hablar para nosotros, digo, y esto es una cuestión personal, hablar de recreativo y terapéutico, cuando creo que lo recreativo es terapéutico y por ende medicinal. Es lo que nos habilita hoy a poder discutir la legalidad de también poder consumir o recreativamente o terapéuticamente, que estaríamos diciendo lo mismo, digamos. Sí, también para mí viene un poco de una ampliación del paradigma de la salud. La salud o la enfermedad son algunos términos que generalmente en el paradigma viejo se piensa, tenés algún problema en la salud, entonces tenés que hacer algo para mejorarla. Un poco la ampliación de ese paradigma puede ser que hago ya cosas estando bien para conservar y para que esta salud prospere y no después cuando el daño ya está hecho trato de arreglarlo. Entonces, como creo que en esa temática también está esa diferenciación de términos, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien. Por ahí aclarando entre esta cuestión como venimos diciendo, de los términos de salud y enfermedad, y un poco esto que vos decís, que uno espera encontrar una solución, entendemos que el cannabis es un paliativo que no va a venir a solucionarnos los problemas, pero que nos va a dar herramientas, como decía Nico al principio, y desde los hongos también. No son cosas que van a venir a sacarnos un problema de encima. Sí son cosas que nos van a estar ayudando y dando herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Y a partir de ahí, digamos, es todo medicinal. Claro, bien. Sí. Me gustaría hablar un poco sobre la situación legal de los hongos hoy en día. Seguro que ustedes con la exposición del Grow Shop ya tienen algunas experiencias, pero particularmente en los hongos psilocibes, ¿cómo es la situación legal? Bueno, con respecto a los hongos psilocibes, la situación es bastante complicada porque es ilegal. De hecho, la ANMAT, que es la encargada de decidir qué cosas son legales o ilegales de una u otra forma en su consumo, replica mucho lo que hace la FDA, que es la Food Drug Administration de Estados Unidos. Entonces, la psilocibina, por decisión de Estados Unidos, está considerada mucho más peligrosa que la cocaína, por ejemplo, o que la metanfetamina o que el fentanilo. Es algo que ha quedado desde la guerra de las drogas que empezó Nixon en los años 50, 60 y todavía no se puede sacar de esa categoría. Yo sé que en Estados Unidos hay algunos estados particulares que sí permiten los tratamientos con psilocibina, pero bueno, hasta que el país, Estados Unidos y la Food Drug Administration no lo legalice al 100%, Argentina no va a replicar ese modelo hasta que no tenga las garantías de Estados Unidos, ¿sí? Ese es un problema porque, por ejemplo, acá en Argentina, en Buenos Aires más específicamente, hay un grupo de psiquiatras y psicólogos que han tratado de aplicar un protocolo con psilocibina y el gobierno lo que le ha dicho en este último año es que el protocolo está aprobado siempre y cuando la psilocibina la importen y la traigan de Estados Unidos.
que eso encarece muchísimo los costos y hace que la logística sea mucho más difícil, siendo de que este grupo de psiquiatras y psicólogos tienen toda una red de productores locales muy profesionales que cumple todas las normas de higiene y seguridad como para poder proveerle a sus pacientes. Pero bueno, es tan difícil explicarle eso a la burocracia estatal que la situación hoy está bastante trabada. Así que yo creo que en un marco no muy lejano en el tiempo, siempre y cuando la gente se siga organizando y movilizando, justamente como pasó con lo del cáñamo, va a ser una política que se va a construir de arriba, de abajo para arriba, no de arriba para abajo, sino de grupos de familiares que tienen pacientes oncológicos, con depresión, con ansiedad, que proveyendo de estos tratamientos vieron mejorías notables, como pasó en su momento con Mamá Cultiva, que veían que con sus hijos con epilepsia refractaria mejoran mucho su calidad de vida. Bueno, lo mismo está empezando a pasar en la psilocibina. Familias enteras que ven la calidad de vida de sus familiares mejorar al 200%, entonces va a ser algo que se va a empezar a construir de abajo para arriba y va a ser una demanda que va a empezar a generar la sociedad civil de decir, che, tenemos esta medicina, tiene beneficios exponenciales, le empecemos a dar un marco legal porque la necesitamos, porque no queremos estar en la clandestinidad, no queremos estar en la ilegalidad y no queremos estar con el miedo y la culpa de estar haciendo algo que está, entre comillas, mal. Así que yo creo que es algo que se va a ir gestando y que estos espacios como Pulsión Fungi le dan la fuerza para que empiece a pensarse en protocolos, leyes, normativas que nos dé un marco legal para no tener que estar en la clandestinidad. Sí, sí, sí. Sí, increíble que tiene poco que ver con lo que pasa en la vida real de la gente, incluso en las universidades, en el CONICET acá de Argentina, donde ya hace años se va trabajando e incluso viene muy demorado. Como dijiste, lamentablemente viene un poco pionero Estados Unidos en la prohibición y ahora en la legalización también. Y probablemente si Estados Unidos empieza, en un momento van a decir, bueno, si lo hace la FDA, lo podemos hacer también. ¿Por qué no sin? Pero bueno, si ahora lo pueden copiar por lo menos un poco más rápido, sería bueno. ¿Y cómo manejan el tema si está ilegal todos los hongos psicodélicos? ¿Cómo lo manejan en el startup, teniendo como producto algo que es en realidad ilegal? Lo que está considerado ilegal hoy por hoy es el micelio. En realidad, lo ilegal es la psilocibina. La psilocibina ya se encuentra en el micelio, pero no se encuentra en las esporas. Entonces, uno al trabajar un kit que traiga un vial de esporas, por ejemplo, es un producto que puede, hoy por hoy, ponerse en una góndola. Cuando hablamos de ya el kit que incluye el frasco micelado, estamos parados dentro de una pata ilegal, pero también entendemos, digamos, que es necesaria la exposición, que es necesario mostrarlo, que la gente a veces necesita acceso y que su cultivo tiene que ser más veloz. Entonces optamos, digamos, y lo hemos hecho con el cannabis también, al ofrecer aceites, ungüentos medicinales, digamos, optamos por entender que es parte de una militancia que es necesaria la exhibición y el mostrar lo que uno hace, pero también la posibilidad de darle el acceso es lo que a nosotros nos da por ahí. Más seguridad que estar hoy parados dentro de un marco ilegal, ¿no? Empujando un poco los límites, ¿no? Totalmente. Estando ahí presente para visibilizar también, ¿sí? Sí, y de hecho formando vínculos para no solamente cuidarnos nosotros, sino cuidarnos entre todos. Generando estas cuestiones de conocer, de formarse y más formarse aún, y para poder también transmitir conocimiento, nos parece importante y yo creo que esa es la militancia hoy que le va a dar al hongo la posibilidad, como dice Nico, desde las bases, desde abajo hacia arriba y poder poner la necesidad de una legalización en agenda del Estado. Y yo también me gusta esa analogía del mercado central de un pueblo. Con ese tipo de cosas, uno quiere no esconderse y vender o actuar desde los sótanos o desde los patios o desde los callejones en el fondo, sino uno quiere estar presente y con todo lo bueno y malo
en la plaza central, en el mercado central, donde otros también se pueden presentar, y no solamente en la clandestinidad. Y esa imagen me sirve. En otros casos también aplica, pero uno quiere estar ahí visible en el medio, en el medio de la sociedad para quien lo necesite, digamos, de un consumo responsable, por supuesto. ¿Cómo tuvieron experiencias, unas anécdotas con la policía en el local? No, por suerte, la verdad que no. De hecho, han entrado al Grow policías a consumir de civil sus tabacos, sus papeles, porque bueno, no hay que ser hipócritas y hay que entender que la droga hoy está presente en todos los estratos de la sociedad y no discrimina clases sociales. Así que en ese sentido, no, por suerte, la verdad, nos ha tocado, o por lo menos en mi caso particular, agentes bastante conscientes del momento histórico en el que estamos viviendo y de la época que nos toca transitar, en donde sea legal o ilegal, la droga está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todas. Tal cual, y también entender que son consumidores. Acá ha entrado agentes policía, no solamente a comprar sus insumos para cultivo o para tabaquería, sino también para decirle, chicos, los agrego un grupo, estamos presentes, estamos cuidando. Sí creo que falta información en la policía, falta más formación sobre cómo actuar ante casos. Falta más conocimiento de las leyes actuales, es una necesidad que tenemos nosotros no solamente desde el rubro, sino como cultivadores también, pero por lo menos, y esto yo creo que no tiene que ver específicamente con la fuerza de seguridad, tiene que ver en general con la sociedad, ha habido tanta aceptación con respecto al cannabis y esa aceptación llevó a mayor consumo, que también se ha visto la necesidad de experimentar sobre otras cuestiones. Entonces, si la gente hoy lo exige y lo pide, no podés juzgar a quienes se lo acercan y se lo facilitan. Entonces, entendemos que si bien falta información, falta mucha data, falta conocimiento, hay mucha aceptación, lo cual hoy te abre un poco el campo. Uh-huh. Bien. Y me imagino que también puede ser divertido a veces el tema de los clientes que entran, las cosas que cuentan. ¿Sale alguna anécdota de clientes divertidos, de historias divertidas que pasaron en estos años? Todo el tiempo, de hecho, todo el tiempo pasa. Somos un espacio también de psicólogos. No, psicológico, no realmente, pero lo lindo de este rubro en general, que no es solamente el vínculo que vos podés formar con los clientes, que yo hoy por hoy, después de 6 años, tengo clientes que ya son amigos, con quien me junto, con quien disfruto, con quien comparto. Clientes que vienen a visitarnos a los negocios, a charlar un rato, gente que viene a comprar y se termina quedando una hora, que vienen a contarle su experiencia, el problema que tuvo con la vecina porque sentía olor a porro arriba, el problema que tuvo porque lo frenó la policía y como no tenía reprocan le sacaron el picador, la bandeja y todos los insumos. Sí ha habido muchos casos de eso, pero desde divertidos hasta trágicos. Pero es lindo, digamos, también estar ahí, que ellos se sientan en confianza a la hora de compartir. Creo que parte de la base de la buena onda que nosotros buscamos transmitir de nuestro espacio de trabajo y esa sensación de compañerismo que hay en general. Claro, se charla un poco más que hola y chao en el Grow Shop. Totalmente. Sí, sí, y de hecho me parece que para muchos clientes también la excusa es necesito papel, necesito filtro, pero porque quieren salir un poco a despejar la cabeza, a charlar, a saber qué pasa, a comentar y demás, qué hizo uno el fin de semana, cuáles son sus planes, si se va o no de vacaciones, bueno, cosas que es muy lindo poder generar esa confianza y ese vínculo para que la gente pueda abrir y contárselas. Porque al final, y un poco volviendo a esto de cómo el hongo recupera la utopía y en el cannabis también se genera este vínculo persona a persona, yo creo que uno de los grandes males de la sociedad hoy del siglo XXI es justamente la falta de empatía. Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo, cuarto estoy yo. Y hemos perdido esto del vínculo con el otro. Y justamente el hongo viene a recuperar mucho eso de generar empatía. Hay mucha gente que la aprende y la desarrolla porque nace instintivamente con empatía. Hay otra gente que no tiene esa suerte porque no nació en un vínculo familiar amoroso y se olvida de que es muy necesario.
Y el hongo viene a recuperar un poco esto de la empatía, de salir de la agresión directa, de preocuparse por el otro, y eso para mí es invaluable y es algo que se nota mucho. Yo creo que realmente muchos de los problemas de mala comunicación que tiene hoy la humanidad desde Argentina hasta Corea del Norte se solucionarían con hongos. Obviamente con una pedagogía y una didáctica de cómo consumirlo, porque tampoco es que le podés dar hongos a todo el mundo, pero realmente hay que empezar a volver a cultivar esa empatía, volver a cultivar ese espíritu para que nos empecemos a interconectar, porque la única forma de realización personal es con el otro, y eso no se negocia, estoy seguro que es así. En un mundo tan violento como en el que vivimos hoy, digamos, abrirse al amor es la mejor decisión que podemos tomar, digamos. Y el hongo viene a darnos una mano para poder abrirnos al amor de la mejor forma posible. Qué bueno, Nico, vos sos convencido, entusiasmado con el tema que debería ser bueno también para el tema de la venta. ¿Qué hay más lindo de vender algo de pura convicción, no? 100. Sí. Ganan todos en ese tipo de intercambios positivos. Ustedes están trabajando en horarios de comercio, ¿no? Justo estamos en la siesta de ustedes, que estamos grabando. Ustedes trabajan un montón, básicamente. ¿Trabajan los sábados también? También. Mañana, tarde, hasta las 8 de la noche. En horario cortado, que tiene que ver con los barrios donde estamos, digamos, que comúnmente corta la siesta, porque acá todavía se duerme y se descansa la siesta. Más en los barrios, no tanto en la parte céntrica. Y aparte tenemos proyectos individuales que nos quitan tiempo, digamos, más allá. Mustacho es uno que compartimos en común, pero yo formo parte de una ONG de la salud, que es una asociación civil canábica, donde formamos parte varios colegas del rubro canábico. Entonces eso también lleva su tiempo y también lleva su energía y su militancia. Y Nico también tiene sus proyectos, como hoy por hoy Micelia, digamos. Entonces, labor no se traslada solamente a nuestros negocios comerciales, sino también a nuestros proyectos personales y grupales que compartimos. Es de lunes a sábado laburar 12, 15 horas por día, pero también eso, entender que hay momentos en los que uno, y esto también es darle la derecha a los honguitos y sus microdosis, digamos, que uno puede disfrutar de lo que hace y no sufrirlo. Antes costaba mucho, al tener poco tiempo, poca energía, dedicarle mucha energía a uno en un momento del día y llegar muy roto a la noche. Esta cuestión de poder equilibrar energías, de esta cuestión de poder hacer las cosas con mayor empatía, poder empatizar con uno mismo y entender que lo que uno hace lo hace para uno mismo y lo tiene que disfrutar, es un logro enorme, y también lo que a nosotros nos motiva, así como a Nico, digamos, de seguir en esta línea, digamos. Claro, estamos grabando día jueves, en la hora de la siesta, casi estamos en diciembre, pero no los veo cansados. A esa altura del año, como muchos estoy diciendo, no veo la hora que termina el año. ¿De dónde sale toda esa energía? Bueno, particularmente a términos personales, pero yo creo que Bruno comparte mucho, es algo de la convicción. O sea, nosotros laburamos para nosotros y eso es impagable. O sea, nosotros realmente hacemos lo que queremos y a los únicos que le debemos explicaciones a nosotros mismos, y poder tener esa posibilidad, por más de que en lo material económico no es que nos da una seguridad y una tranquilidad excesiva, estoy seguro de que a la única persona que le tengo que dar explicaciones es a mí mismo y solamente a mí mismo. Entonces, eso, tener ideas muy locas, como empezar a desarrollar kit de cultivo, como presentarnos a Pulsión Fungi, como hacer sombreros, como empezar a regalar micelio, ideas que van totalmente a contrapelo de las lógicas del mercado, que es ganar. Saber que uno las hace porque realmente está convencido y no todo es guita. Y tener la banca de un amigo, un socio que te diga, sí, vamos para adelante, es la idea más loca que escuche, pero me encanta, es invaluable. Y eso realmente te llena de energía para que estemos eso, a diciembre con el tanque de nafta -10, pero convencido de que lo que estamos haciendo vale y que hoy
estamos sembrando para dentro de 5 o 10 años poder cosechar todo esto sobre lo que uno va laburando, porque estoy convencido de que la psilocibina y los hongos en general son el camino. Y puede tardar menos, puede tardar más, depende del contexto político, que hoy en Argentina no es el mejor, pero yo sé que vamos a llegar, de eso estoy seguro. Ujú. ¿Cómo fue ese camino emprendedor de ustedes, Bruno? ¿Cuándo te diste cuenta que sos emprendedor? ¿O ya hiciste algún emprendimiento cuando te diste cuenta realmente? Porque es a veces para mí por lo menos fue un poco un clic. Les digo, mirá, también soy emprendedor, que antes no me había dado cuenta. ¿Cómo fue en tu carrera, en tu vida? Totalmente, la verdad que no soy yo, particularmente arranqué con el negocio ante una necesidad pura y exclusivamente laboral. También en un momento complicado de mi vida, en donde yo necesitaba hacer algo que me guste y poder también sacarme todos estos prejuicios sociales que había sobre lo que realmente yo disfrutaba hacer. Aceptarme y encarar fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y sobre eso nace lo que es Black Mamba, ¿no? A partir de ahí fueron años de trabajo, de aprendizaje, de cómo trabajar con el rubro, de encontrarme gente hermosa, porque también hay algo que tengo que destacar, que el rubro es divino, que la gente con la que uno te pone en el camino adelante sean colegas, otros grow shops, gente que hace comida, la comunidad misma que se forma en la ciudad en la que estás, pero en el país también, es hermosa, es de amor, entonces a uno lo motiva y lo empuja, digamos. Una vez que te cae la ficha que vos sos un emprendedor y no un simple comerciante, es cuando te da esa gana de seguir generando otros emprendimientos más, de crear algo nuevo, de salir de esa misma base en la que estás y de decir, bueno, esto me salió, esto ya camina, esto da sus frutos, ahora vamos a salir a buscar algo nuevo, no por aburrimiento, sino por interés en conocer, en darse el lujo de decir yo puedo, vamos a probar, no me importa fracasar. Y a partir de eso, bueno, un poco también esto que dice Nico de encontrarse con gente idónea, con gente que maneje el mismo mood que uno, que se pueda parar y decirte lo que corresponde en el momento que corresponde. Bueno, yo lo tengo que es un monstruo, nos tenemos mutuamente, digamos, pero aún así también la Black tiene sus empleados y es ir generando estos vínculos y cosas lindas que trae el mundo canábico y que hoy por hoy se está replicando totalmente en el mundo fungi. Lo pudimos ver en Pulsión Fungi, donde estábamos todos los que no estábamos participando de las charlas porque estábamos en nuestros stands, digamos, compartiendo, informándonos, intercambiando, conversando. Creo que esas Otra son vez las laburando. motivaciones principales de emprender, digamos. Otra vez laburando, esta vez incluso domingo. Pero sí, como vos decís, yo creo que yo me acerqué al stand de ustedes y estuve hablando con vos, Bruno, y la verdad que fue muy agradable y incluso, o a pesar de ser domingo, cuando uno hace lo que uno le gusta, las cosas fluyen, la energía está y recompensa en mucho de otra manera. Totalmente. Sí. Nico, vos antes mencionaste algo como el camino consciente o un aumento de conciencia en general. ¿Cómo definirías o cómo es para vos, qué es para vos la conciencia? La conciencia yo creo que es hacer algo, pero con total presencia. Esto de estar en el lugar y en el momento adecuado, haciendo eso que uno tiene que hacer. Porque pasa de que uno está trabajando, pero está pensando en qué va a hacer en las vacaciones, o en que tiene que arreglar el auto, o que le debe plata a un distribuidor, o lo que fuera. Y hace que no terminemos de disfrutar justamente lo que estamos haciendo y que se nos pierdan un poco los objetivos, o se nos pierda un poco esto de, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Por eso la conciencia de estar presente en ese momento para saber de que si estoy haciendo algo en particular en este momento, es porque creo y quiero que lleve a tal consecuencia deseada. Y solamente voy a llegar a esa consecuencia deseada si voy a estar presente durante todo ese caminito para generar justamente el objetivo que quiero realizar. Entonces me parece muy importante eso, hacerlo con la mayor de las presencias y las intenciones para poder estar en todo momento y tiempo ahí en esa situación. Interesante.
Bruno, ¿vos? No, coincido un montón con Nico y tiene que ver con esto, con el poder ser consciente del lugar y en el momento en el que estás. Cuando uno es consciente del lugar y el momento en el que está, las decisiones que las va a tomar consciente y eso va a llevar a buen camino, digamos. Totalmente de acuerdo con lo que dice Nico. Estar presentes en tiempo y forma implica que uno pueda, digamos, disfrutar de lo que hace, porque yo creo que no pasa más de ahí, que el objetivo principal hoy ya deja de ser generar dinero, ya deja de ser, ahora el objetivo principal de repente es poder disfrutar de lo que uno hace, digamos, y que lo haga con placer, con gusto y entender que más allá de que te quita tiempo, de que dormís poco, de que te alimentas mal, que son consecuencias, digamos, del fanatismo, de querer hacer lo que uno quiere, cuando vos podés disfrutar realmente de lo que haces, tu vida va a cambiar totalmente y va a ser siempre para bien. Sí. El tema, ahora estamos hablando bastante sobre sustancias. Ustedes venden insumos para cultivo de sustancias, sea del cannabis o para los hongos. ¿Son necesarias las sustancias para un aumento, un empuje de la conciencia? ¿Cómo lo ven? Porque sabemos que no necesariamente, pero al mismo tiempo ustedes están trabajando un poco en eso. ¿Cómo es esa tensión un poco entre sustancias sí o no? Mira, yo particularmente pienso de que los humanos por naturaleza son personas gregarias que le gusta vivir en sociedad, son personas creyentes que necesitan cultivar un culto a lo que fuere, y somos personas con muchas intenciones hacia la droga. Porque esto de que la droga es mala o es buena es meramente subjetivo, así como es legal o ilegal. Hace 200 años la esclavitud era legal y no por eso era buena, ¿sí? Pero había toda una construcción social que permitía que se le hiciera. Entonces, si uno hace una revisión por la historia de la humanidad, ve que las drogas están presentes todo el tiempo en la historia de la humanidad para generar justamente las otras dos cosas que mencioné anteriormente, para generar este cultivo del espíritu y de la lógica creyente y para generar estos vínculos entre las personas, porque la única forma de poder progresar individualmente es con otros. Por eso me parece que las drogas cumplen un rol fundamental para poder desarrollar este espíritu, para poder desarrollar esta vocación religiosa, independientemente del nombre que tenga, ¿sí? Catolicismo, judaísmo, musulmanes y demás. O sea, es algo que está presente en la historia de la humanidad desde el minuto uno porque, a ver, hasta teológicamente, si las drogas han sido puestas acá en el planeta Tierra, es para que nosotros las aprovechemos, no para que las desestimemos. Entonces hay una conexión de lo sagrado ahí, solamente que hemos ido perdiendo todos esos conocimientos y particularmente la Argentina porque tiene muy poca conexión con todos los pueblos originarios porque lamentablemente en su historia los han matado a todos. Distinta es, por ejemplo, la historia de Ecuador, que al tener más pueblos originarios hoy es uno de los 3 países que tiene aprobado la psilocibina como tratamiento terapéutico. Entonces me parece que esto, la sociedad mundial, pero sobre todo occidental, que se ha separado mucho de todos estos saberes ancestrales, se ha dado cuenta de que esta separación con los saberes ancestrales y esta guerra ridícula de las drogas lo ha alejado mucho más de su objetivo. Entonces hay una intención de volver a recuperar todo esto, reconociendo todo lo mal que hicimos, pero bueno, pasado pisado, ahora es momento de volver a retomar eso y volver a construir una posibilidad de futuro en donde haya respeto por el otro y haya un respeto hacia las drogas. Porque vuelvo, necesitamos una didáctica y una pedagogía hacia cómo consumir las drogas. No solamente con las drogas, nos falta didáctica y pedagogía un montón de cosas, en torno al sexo, en torno a la economía, al manejo del dinero, un montón de cosas. Pero volver a recuperar la didáctica y pedagogía sobre cómo drogarnos, con qué drogarnos y en qué momento me parece súper, súper necesario. Yo, bueno, un poco, si bien entiendo y comparto bastante lo que dice Nico también,
para poder responder esa pregunta. Yo creo que no son necesarias. Yo creo que va a depender individualmente de cada persona. Sí creo que son herramientas que nos pueden ayudar, y acá voy a esta cuestión del consumo responsable y el buen uso, darle un uso, un sentido al uso, y no porque sí, porque a partir de ahí es donde yo me levanto en la mañana y me prendo un porro porque lo necesito. Y en realidad yo a la mañana me prendo un porro porque necesito no estar amargado como me amargo a la mañana. Pero también entiendo que necesito convivir con mi yo amargado para poder entenderlo y poder entender qué es lo que amarga y solucionar esas cosas. No hay que usar las drogas para tapar los problemas, sí hay que usar las drogas para buscar herramientas que nos ayuden a solucionar los problemas. Y yo creo que ahí está la gran diferenciación entre droga y medicina, y esta cuestión de necesario la información, la divulgación sobre consumo responsable y sobre uso para poder hacer un buen uso y no un mal uso de las drogas. Sí, totalmente. Y creo que quisiera agregar una cosa, como yo lo veo ahora en este momento, que siempre va cambiando, agregándose cosas a base de lo que aprendo. No se puede consumir y ganar algo por la ingestión de ninguna sustancia de afuera, como de lo exterior. Ni salud, ni de felicidad, ni nada. Ni ningún cannabis, ni ningún hongo te puede resolver un problema. Te puede ayudar, como bien dijeron, como una herramienta, pero siempre tiene que ser acompañado con un proceso interno propio que no tiene que ver con la sustancia en sí, de autoconocimiento, de integración, de terapia, de confrontación con sus problemas, ese tipo de cosas para poder integrar un poco lo que te puede aportar la sustancia, y para que ese camino no sea exclusivamente el factor externo. Sin factor interno, ninguna sustancia va a sumar algo positivo a tu vida. Ninguna sustancia tiene ese poder. Creo que puede ayudar, pero siempre requiere esa parte, ese trabajo propio. Totalmente. Sí. Bien. Y entender también, que, bueno, lo mismo, digamos, va a ser siempre más útil con acompañamiento, ya sea terapéutico o familiar. El prohibicionismo, hay gente que el prohibicionismo le llama más la atención, digamos. Y vuelvo a esta cuestión de lo mismo, digamos. El buen uso se va a dar en el consumo consciente y responsable, digamos, donde vos vas a estar decidiendo en qué momento lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer y hacia dónde dirigís necesariamente el momento en el que vos vas a decidir consumir, digamos. Hay que ser muy consciente de eso, y eso nos lleva a tener una responsabilidad y a también llamar la atención a profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, que se animen y trabajen sobre estas cuestiones, porque son ellos los más idóneos, porque son ellos los que están totalmente direccionados hacia lo que es el ámbito de la salud. Y si bien nosotros podemos ser divulgadores, informadores y todo, digamos, conlleva una responsabilidad enorme llevar un tratamiento, lo cual no estamos en condiciones de hacer. Entonces es importantísimo entender que para que exista consumo responsable y buen uso del consumo de drogas y medicinas, tiene que haber acompañamiento, preferentemente, y esta es una preferencia, de gente relacionada al ámbito de la salud. Lo que sí sabemos, porque ya tenemos ese recorrido y esa experiencia de muchos años, como dijeron, yo no estoy tan firme con los datos y la historia, pero de los años 60, la prohibición, tenemos esas décadas de experiencia y no ayuda mucho. La prohibición no ayuda mucho en ningún sentido. Si es el opuesto o contrario de la total legalización, no lo sé. No soy experto en eso. Capaz ustedes saben un poco más. ¿Qué opinan sobre? ¿Ustedes legalizarían todo de golpe? ¿O cómo son sus ideas? Mira, particularmente yo estoy convencido que los consumos de drogas son netamente epocales. ¿A qué me refiero con esto? Mientras en los años 50 y los 60 se manifestó mucho la utilización de psicodélicos, porque
venían un poco a romper con las estructuras tan marcadas de esas sociedades modernas que venían de la posguerra. Después, en los años 80 y 90, empiezan a consumirse más drogas que imperaban a una producción y una eficiencia constante. Con el triunfo de el capitalismo y la caída del muro de Berlín, la cocaína se empezó a popularizar por todo el mundo. Y después ahora, fíjate lo que pasa en Estados Unidos con todo lo que es la crisis del fentanilo, que es netamente poca, que en un mundo donde estamos hiperconectados, la gente elige una droga en la que está totalmente desconectado de la realidad que los circunda, ¿sí? Entonces me parece que los consumos son altamente focales. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta después de esta introducción es, sí, creo fervientemente en que hay que legalizar todas las drogas. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar la calidad de esas drogas. Porque, ¿qué es lo que pasa? De repente, la heroína la empiezan a cortar con fentanilo y tenés una crisis de sobredosis gigante porque no hay nadie que controle la calidad. Y legalizando, sacás del lugar del tabú y la clandestinidad la droga que fuera, para poder empezar a discutirla y perderle ese miedo y perderle esa peligrosidad que sí la tiene, pero con información, con divulgación, con didáctica, con pedagogía, que ya venimos mencionando, hace que la experiencia sea mucho más segura y controlada. Entonces, esto no es hacer apología de las drogas, sino es decir, bueno, las drogas existen, la gente hace un consumo que por lo menos sea un consumo de calidad, responsable y con trazabilidad. Porque el problema hoy por hoy es que al que estar en la clandestinidad no tenemos estadísticas. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones políticas públicas en favor de eso si no podemos construir estadísticas, que tiene que ser nuestro principal insumo para después decidir qué hacemos con ese problema? Por eso estoy convencido de que sí, la legalidad tiene que ser con mucha discusión, por supuesto, con diferentes tipos de metodología, pero es el camino, porque la ilegalidad no nos ha conducido a nada bueno. Totalmente. Yo también considero que de repente, no sé si así de golpe, como de golpe, digamos, sí creo que tiene que haber un proceso de muchísimo estudio y muchísima discusión para ver de qué manera, digamos, todas las drogas pueden ser legales buscando ese objetivo, ¿no? Que sean de calidad, que sean seguras, porque hoy por hoy la gente también accede a muchas inseguridades para poder consumir, ni hablar, digamos, de que la ilegalidad y las proscripciones patean a favor de lo que es el narcotráfico, donde ahí sí se entiende que se arruinan un montón de familias, un montón de lugares, zonas, lo podemos ver en distintos países del mundo, digamos. Pero es importantísimo esto que dice Nico, que tiene que estar acompañado de pedagogía e información sobre una lógica muy importante de reducción de daños que los estados comúnmente no tienen en cuenta sobre drogas legales como por ejemplo el alcohol o el cigarrillo, digamos. Hoy por hoy cualquier persona puede tener acceso, un kiosco puede venderle cigarrillos a un nene que lo mandó el padre y es un menor de edad que por más que vaya a hacerle el favor al padre está generando un hábito. Esta cuestión de que hay ciertas drogas legales que son hipermega dañinas, que generan muchísimas muertes al año y que sí hay datos porque son legales justamente, y aún así es criticable la forma de reducción de daños en la que se encara. Entonces, tampoco podemos, si nosotros tomamos drogas no tan dañinas como las que hoy por hoy son legales, digamos, y vemos que la información que hay sobre eso, la reducción de daños a nivel de Estado que hay sobre eso, es nula, va a ser mucho más complicado encarar ciertas otras cuestiones. Por eso el nivel de discusión tiene que ser, hoy por hoy, muy alto y con muchísima conciencia. Volviendo a la psilocibina, ¿qué países tienen legalizado los hongos psicodélicos? ¿Ecuador mencionaste? ¿Qué más? Ecuador, sí, a través de la última constitución que hizo Rafael Correa, reconoce la posibilidad de justamente permitir medicinas ancestrales, dígase con la psilocibina, ayahuasca, San Pedro y demás. Australia ha aprobado la psilocibina, Canadá, si no me equivoco, y algunos estados de Estados Unidos, no el país completo, por eso no se lo reconoce como país, pero hay algunos estados que están muy avanzados. ¿Ecuador es el único en Latinoamérica?
El único en Latinoamérica, exactamente. ¿Y Uruguay? No, psilocibina no. 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 Ok. Cannabis sí. Ok. México tampoco, que tiene mucha No, historia de hongos. no. Yo creo, y esto un poco hablando de la desinformación, yo creo que lo de México es diferente por la cuestión narco. Por más de que en Ecuador también está presente, en México, bueno, es mucho más grande el problema a nivel capacidad de influencia en el gobierno, de control de territorio e inseguridad y violencia. Pero yo creo que claramente los próximos países que tienen que acompañar toda esta movida de legalización de la psilocibina, los que pican en punta justamente por la cuestión de relación con los pueblos originarios y esas sabidurías ancestrales, es México, es Brasil también, porque en el Amazonas hay mucha de toda esta sabiduría ancestral, entonces es cuestión de que se geste la voluntad política y se den las herramientas para poder empezar a hablar de estas cosas sin miedo. Nosotros estamos acá, ustedes están ahí y muchos más en espera de, o no solamente en espera, sino actuando ya, pero en espera que en algún momento se habilite, se legalice, hay más interés, más formas de trabajarlo en diferentes sectores, aspectos, investigación, aplicación de todo el amplio rango de las posibilidades para después actuar, digamos. El boom está y el boom puede ser mucho más grande si se facilita el uso y la investigación, etc. Nosotros estamos ahí ya preparándonos, mientras tanto avanzando como muchos otros en la base desde abajo, como bien dijiste. Y ahora les quiero preguntar cómo son sus visiones, sus ideas para seguir con el emprendimiento de Mustachos. Bueno, hoy por hoy estamos en un proceso de toma de decisiones. Nosotros venimos trabajando con Mustachos ya hace un año, pero venimos creando el proyecto ya hace un poquito más. Y venimos trabajando con psilocibina más aún, más atrás aún. Entonces, hoy por hoy, después de habernos presentado en Pulsión Fungi como una marca y habernos presentado al mundo, por así decirlo, haber largado esta marca Animador, hoy estamos en un proceso de toma de decisiones sobre el objetivo de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Y si bien estamos encarando las cuestiones a esta cuestión de distribución, de que los colegas Grow Shop y otros puntos de venta existan para que la gente tenga acceso de sus distintos barrios y no tenga que centralizar todo un lugar, también implica un desarrollo y un crecimiento de infraestructura que tenemos que tener nosotros, lo cual, bueno, porque los hongos son así y porque todo se nos ha hecho un poco fácil, porque este mundillo es hermoso, digamos, hemos podido crecer bastante rápido, pero estamos totalmente enfocados en ser productores de kit de cultivo y de insumos de cultivo fungi y poder dar acceso a todo el territorio argentino. Y bueno, ¿quién no ve más largo y acompañando un proceso de legalización también a nivel Latinoamérica y mundial? Por el momento nos estamos situando directamente aquí en Córdoba. Ya tenemos esos objetivos planeados y estamos encarándolos con fuerza, con puntos de venta y distribuidores. Pero aún así falta mucho y también esta cuestión de ir como emprendiendo, lo cual implica ir probando, viendo que sí, que no, tomando decisiones. Estamos hoy cada vez más convencidos de que vamos por un buen camino y le estamos haciendo fuerza a eso. Yo creo que las ferias, los encuentros son fundamentales. La verdad que el Pulsión Fungi fue mi primero, pero no va a ser el último. Espero que nos crucemos de vuelta presencialmente en algún lugar. Están saliendo como los hongos, los encuentros de Fungi, ¿no? Están por todos lados, como se dice, están saliendo como los hongos. Es así literalmente. En los emprendimientos, los eventos, festivales, etc. ¿Dónde la gente los puede encontrar? Bueno, nosotros hoy, si bien no tenemos un lugar físico, como Mustachos a la hora de venta directa al público, porque no es la idea, hoy por hoy nosotros tenemos nuestros productos, bueno, en 3 puntos de venta específicamente. Uno es Black Mamba, que son los negocios que tenemos nosotros, uno en Barrio General Paz, otro en Barrio Poeta Lugones, acá dentro de la ciudad de Córdoba.
también nos acompaña nuestro primer punto de venta oficial, que fue Canaca Grow, que se encuentra en Jesús María, donde se hace a una cuadra del estadio donde se hace la Doma del Folclore, que es un evento del verano muy importante en Córdoba. Y en Apica y Grow, que es uno de los grow también más importantes existentes hoy, digamos, dentro de la ciudad. Hoy por hoy son nuestros 3, 4, porque Black Mamba serían 2 locales, pero nuestros 4 puntos de venta oficiales. Presenciales, y digamos. En Instagram nos pueden encontrar como mush.tachos. Ahí van a encontrar información sobre nuestros productos, sobre las mejores formas de cultivo, sobre dosificación, experiencias y algún que otro videíto divirtiéndonos entre nosotros. Bien. Tal cual, Instagram nosotros apuntamos a, como es una red social muy complicada que baja cuentas comúnmente relacionadas al cannabis o a todo lo que es consumo en general, entre otras cosas, hemos encontrado la vuelta de un poco divirtiéndonos y mostrándonos a través de videos y reels, diciendo sin decir lo que hacemos, sin nombrar la psilocibina, sin nombrar los hongos. La gente que nos puede ver puede entender que apuntamos a eso. Nos parece muy divertido, matamos un poco esta cuestión de la vergüenza, nos mostramos, le ponemos cara al proyecto, que es importante saber que hay gente, que hay humanos detrás de cada proyecto trabajando. Sí. Y de paso creamos estos personajes que animan un poco las movidas donde aparecemos, digamos que son Mush y que es Tachos, yo soy Tachos, él es Mush. Cuando nos transformamos y sobre eso, digamos, compartir un rato, divertirnos, hacer divertir a la gente y entender que hay un proceso de transformación en el cual Mustachos te acompaña y tiene que ver con esta misma cuestión de que cualquier persona pueda consumir, producir y consumir su propia medicina, digamos, de una forma fácil y segura, porque los insumos se encargan los Mustachos, digamos. Consumir, producir y regalar, o incluso vender y compartirlo con otros. Mush se escribe con M-U-S-H, pero también vamos a poner algún link en algún lugar para encontrarlo. ¿Hacen envíos? Trabajamos con envíos por el momento dentro de la ciudad y también trabajamos con envíos a otras provincias. Tenemos Bien. Los medios de seguridad necesarios porque estamos trabajando con vidrio y estamos trabajando con elementos que cuando uno envía se abre la posibilidad de una contaminación, entonces también tenemos ciertos resguardos tomados para que lleguen todos los productos en el mejor de los estados posibles a cada punto del país. Fantástico, les deseo lo mejor, muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto, ¿eh? Por favor, hermano, muchísimas gracias a vos y estamos en contacto, muchas gracias por lo que haces, está muy bueno. Chao, abrazos. Gracias. Dale, nos hablamos, adiós. Por supuesto, nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto porque este formato tiene un gran valor para tu emprendimiento y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.